Gracias. Es un placer presentarme ante ustedes. Mi nombre es Arnaldo Rojas Ramírez. Tengo el honor de estar en la clase de libros proféticos y hoy es la primera clase, así que tenemos la parte introductoria. Yo cuento con que ustedes hayan visto el video que previamente se grabó. Hay bastante material ahí. Y vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte, pues, nos toca evaluarlo hoy. Y la segunda parte, nos va a tocar evaluarla en un cuestionario que yo les había comentado, que voy a colocárselo y que ustedes van a contestarlo no escrito, sino va a ser a través de un audio. Entonces, las preguntas que yo le voy a formular me la van a responder en un audio. Así que no lo quiero por escrito, lo voy a querer eh, grabado. Así que ustedes en un archivo de voz o lo que le decimos nosotros, ¿verdad? En un audio de voz, ustedes van a decir, bueno, la pregunta tal es así, así, así. Y van a contestarla no escrito, sino a través de un audio de voz. Bien, pero vamos a iniciar esta oportunidad que tenemos. En primer lugar, quiero comentarles de que todos nosotros aprendemos todo el tiempo acerca de la Sagrada Escritura, acerca del Antiguo Testamento. La primera pregunta que quiero que por favor levanten un dedito hacia arriba ahí en su teléfono o en su computador. La siguiente pregunta, respondan. ¿Cuántos de ustedes han leído el Antiguo Testamento? Sé que algunos libros pues son muy aburridos, hay muchas genealogías, pero que por lo menos hayan leído el Antiguo Testamento de una manera general. Levanten una manito así con su mano hacia arriba o en digital, ahí pongan una imagen de que han leído el Antiguo Testamento para comenzar. Ese es nuestro primero. Ok. Ahora quiero que me digan cuántos de ustedes no han leído todo el Antiguo Testamento, al menos unas partes de algunos profetas, algunos libros históricos. ¿Cuántos de ustedes un poquito, un poquito? Ok, un poquito. Mano Ingrid, hermana Néstor, no mucho, o sí un poquito. Ok, bueno, ya tengo una idea. Ahora, vamos a ir a la Biblia. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, busquen su Biblia y vamos a leer en el libro de Primera de Pedro. Y esta es la parte introductoria de que vamos a tener en cuenta. Por favor, Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 10 al versículo 12. Me gustaría saber si hay alguien de ustedes que quiera leerlo, que tenga ahí una hermosa voz y nos dice, yo quiero leerlo, hermano. Ok, pueden leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 10 al versículo 12. Buenas noches, hermano. Amén. Amén. Del hermano Ulises. Del versículo 10 al 12 dijo, Así es. dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gracias, hermano Ulises, por su participación. Hermano, qué importante es para nosotros leer el Antiguo Testamento y conocerlo. Pues hoy, en estas 10 clases, vamos a ver un panorama general del Antiguo Testamento referente a los profetas. Ustedes han leído en el Evangelio de Mateo
cuando Jesús dijo que él no venía a abrogar la ley y los profetas, sino que venía a cumplirlos. Entonces, en este sentido, el Señor Jesucristo ahí está enfatizando de que los profetas forman parte del trabajo que él iba a desenvolverse o iba a desempeñar. Es tan importante el trabajo de los profetas que de alguna manera, si Jesús no lo hubiera mencionado en el Evangelio de Mateo 5:17, es prácticamente como un vacío que hubiese del ministerio de Jesucristo en la tierra. Porque como dice el apóstol Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se le reveló, es decir, a los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y esto es uno de los pasajes que a veces uso, hermano, especialmente para describir algo que se nos ha conferido a nosotros, la predicación del Evangelio, no a los ángeles. Hasta un canto hay de eso que dice que los ángeles no son enviados a salvar un mundo de dolor por un mundo de paz. Nos ha tocado a nosotros, pero no lo hacemos. Si los ángeles tuvieran este mandato de Dios, les aseguro que no perderían ni tiempo ni esfuerzo. Ellos con todo su poder lo harían y lo harían mejor que nosotros posiblemente. Pero nosotros estamos lentos en el trabajo principal de la obra del ministerio, que es la predicación, en especial en el caso de conocer las escrituras. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento, eh, cuando se comenzó a reunirse, se iniciaron una discusión acerca de que si solo incluir la ley, porque parte de los judíos solo aceptaban la ley y no aceptaban los profetas? Todavía en los tiempos de Jesús estaban los fariseos y los saduceos. Los saduceos pertenecían a la línea sacerdotal y los fariseos eran los que se le llamaban los doctores de la ley, los escribas y también los intérpretes de la ley. Y estos no formaban parte de la línea o el linaje sacerdotal. Y sin embargo, ambos estaban haciendo un trabajo, pero estaban unidos en algunos aspectos, pero en otros momentos estaban separados. El trabajo profético habló de Jesucristo, pero si ustedes notan acá en este pasaje que estamos leyendo en Primera de Pedro, del 1 del 10 al 12, este, en el tiempo en que se cumplió la venida del Salvador, quienes estaban atentos esperando la venida de Jesús, la venida del Mesías, mejor dicho, o la venida del ungido de Jehová. Los sacerdotes, ¿quiénes fueron los que buscaron en el pesebre, en el nacimiento de Jesús, al Salvador porque miraban la estrella, venían siguiendo la estrella? ¿Eran los sacerdotes, los saduceos? ¿Eran los fariseos? ¿Quiénes eran? ¿Se recuerdan la historia al principio del Evangelio? No era ninguno de ellos. Vinieron magos de otras naciones que venían siguiendo la estrella y le llamó la atención porque buscaron al monarca, al gobernante, que en este caso era el rey Herodes, y él se asustó y fue y les preguntó a los religiosos y le dijo, ¿dónde ha de nacer el Mesías? Y hasta ese momento le dijeron los que sabían de la ley, ha de nacer en Belén, porque así dice la profecía, es decir, los profetas. Habla de Belén, que ahí tenía que nacer el ungido del Señor. Y nadie de ellos estaba esperando al Señor. Hermanos, algo que hay que hacer hincapié es que no nos agarre desprevenido la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el advenimiento, lo que le llaman la parusia, la manifestación, porque en cualquier día puede venir, ¿verdad?
y viene sin aviso, viene en cualquier momento y nos va a decir, ¿qué hiciste, Arnaldo? Y póngase un nombre ahí. ¿Qué hiciste? ¿Trabajaste? ¿Hiciste lo que yo te pedí? Bueno, pues los profetas hicieron un trabajo hermoso. Diligentemente indagaron qué persona, qué tiempo había de manifestarse la gracia del Señor que nosotros hemos recibido. Nosotros los gentiles, nosotros no somos judíos. La salvación vino primero por los judíos y después pasó a los gentiles. Pero nosotros fuimos injertados contra naturaleza. Así que pensemos en esto. Ahora, hablando de los profetas y volviendo al tema, esto solamente de una manera introductoria de hacernos un llamado de atención para hacer el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, de predicar el Evangelio. La gracia que recibimos, la gracia que también podemos extender a los perdidos, a los que no conocen la palabra del Señor. Por supuesto, llevando la predicación a las calles, a las aldeas, a las comunidades, también en el lugar de reunión donde nosotros estamos, pero también nuestro comportamiento y nuestro buen testimonio. El trabajo de los profetas fue muy importante y pudiéramos decir que de alguna forma se apoya principalmente en tres grandes áreas y estas tres áreas, como les había dicho en el video, están ubicadas entre Abraham, Moisés y los profetas. Ahora quisiera que ustedes recuerden algo. Estas tres áreas se pudieron observar en el momento de la transfiguración de Jesús. ¿Quiénes estaban ahí, hermanos, en la transfiguración? A ver, Moisés y Elías, hermano. correcto, Moisés y Elías. Y ahí estaban representados los profetas con Elías y Moisés con la ley. Bueno, no se habla de Abraham ahí en esa transfiguración, pero parte del proceso inicia con Abraham. Dios mandó a traer en Génesis 12 a Abraham desde allá Ur de los Caldeos y lo trajo. Y de alguna manera él comenzó a profetizar, a hablar del Señor, desde tierras muy lejanas. Hoy nosotros tenemos la Sagrada Escritura, que por cierto, antes de iniciar estaba con pesar porque la metí en una mochila y se me dobló toda, pero tenemos la Sagrada Escritura completa, hermano. Pero esto costó sangre, trabajo, ministerio. Sí es cierto que hablamos de 40 escritores canónicos en un lapso de 1600 años y ahora la tenemos nosotros acá en impresa, la podemos tener completa, la podemos tener en los dispositivos electrónicos y no la leemos, no conocemos de Dios. Es más, Satanás la lee y trata de tergiversarla y engañar a los que son niños en Cristo. Y algunos debiendo ser ya maestros, tenemos la necesidad que se nos vuelva a enseñar los rudimentos. Pero a ustedes les felicito porque están aquí. Si están aquí, quieren aprender. Y van a aprender más de lo que aprendemos en las congregaciones, pero tienen que seguir indagando, informándose, leyendo. Si no leen el Antiguo Testamento, van a pasar esta clase, posiblemente van a entenderla, pero se les va a olvidar si no leen el Antiguo Testamento. Tienen que leerlo. Yo les aconsejo un programa de un año. Agarren un programa de un año. Yo ya tengo varias veces, estoy en un programa actualmente de leer toda la Biblia en un año y ya estamos iniciando el mes de julio. Y me recuerda muchas de las cosas que había leído anteriormente y que las había olvidado. Entonces, me va a ayudar mucho en esto. Todo el Antiguo Testamento se apoya en Abraham, en Moisés y en los profetas. Todo el Antiguo Testamento. Se apoya en esos tres aspectos principales. Todo. Pero permítanme decirles que prácticamente los profetas tuvieron toda su gloria, no exactamente con Abraham, ni con Moisés inclusive. Ustedes sabían, hermanos, han leído la parte que dice la escritura de que, ok, hermano Collado, estamos claros en el mensaje que envió.
Ustedes saben, hermano, que las Sagradas Escrituras dice que nos dicen que hay muchas personajes bíblicos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que fueron profetas. Y entendemos que profeta es el que declara el mensaje de Dios. Sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de cosas que tenían que ver con el Mesías, los profetas mesiánicos, y no entendían casi nada de lo que dijeron, pero tenían que hablar el mensaje tal y como Dios se lo había declarado. Pero ellos, en algún momento, cuando llegaron al tiempo de su trabajo magistral, se iniciaron las escuelas de los profetas. Pudiera mencionar especialmente con el profeta Samuel. Y en esos tiempos se fundaron escuelas. Escuelas que con el tiempo, ya llegando el tiempo de Jesús, habían también escuelas proféticas de los fariseos y que el apóstol Pablo, ustedes saben que había tenido un maestro, era Gamaliel, que era parte también de los ancianos de Israel en ese entonces. Pero en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que eligiera a otras personas de los príncipes y que formara un consejo, un grupo, y los nombró delante de todo el pueblo. Pero parte de ese grupo de repente profetizaron. Y yo recuerdo que recientemente leí en Los Reyes de que parte de los que profetizaron no asistieron a esa reunión por algún motivo y Josué le declaró a Moisés que no permitiese de que esas personas estuvieran profetizando como Dios también le permitía a Moisés profetizar. Luego Moisés dijo, ¿por qué tienes celo? Deja, si Dios habla por ello, está bien. Deja que ellos también profeticen, porque si ellos lo hacen es por la voluntad de Jehová el Señor. Entonces, en esto de la profecía vamos a ver tantas épocas donde los profetas tuvieron que hacer algo muy, pero muy importante. Y bueno, no voy a hacer que ustedes lean todo el Antiguo Testamento, pero sí quiero motivarlos, por lo menos que lean Los Reyes y que lean un poco acerca de las crónicas y primera y segunda de Samuel. 6 libros, hermano. 6 libros. Los Reyes, que son 2 cartas, las Crónicas, que son 2 cartas, y los 2 libros del profeta Samuel. Me encantaría que lo pudieran haber terminado antes de terminar la clase. Un poquito, unos 2 capítulos, 2 capítulos, 2 capítulos. Tomen nota de algunas cosas importantes. Posiblemente sería una tarea de rescate de ayudarles esa parte. Eso no es parte de la calificación, pero le van a entender bastante a los profetas, porque ahí hay un trabajo cronológico de lo que hicieron los profetas, tanto de los que profetizaron como los profetas que solo escribieron, porque hubo profetas que, que no escribieron, pero hay otros profetas que sí solo escribieron. Entonces hay una diferencia entre los que escribieron y también hay una diferencia entre los que solamente profetizaron. Eh, Hay algo que es muy importante y me gustaría, si ustedes quieren participar, si eso sería bueno para sus notas, porque yo tendría que tomar notas de si participan. Les cuento, me encantaría preguntarles en este momento para que todos hagamos la clase, si dentro del video que ustedes observaron, ¿qué diferencia hay entre lo que le llamamos los oráculos? Qué bueno, hermano Jorge, que ya le llegó la luz. Entre lo que llamamos los oráculos, los videntes, los profetas. Entonces, les pregunto a ustedes, hermanos, ¿hay alguna diferencia entre profetas, videntes, la palabra oráculo? ¿Qué opinan? ¿Alguien quisiera participar? Bueno, de hecho, si miraron el video, pues pudieron observar un poquito esa parte, porque no solamente se usaba en el pueblo de Israel, hay otros
Otros, también se mencionaba la palabra sabios, sátrapas. Entonces, les pregunto, ¿alguien de ustedes quisiera participar? Abra su micrófono y puede decir, hermano, bueno, en mi opinión, lo que yo escuché en el video, pues entre las diferencias o qué es lo que es un vidente, qué es lo que es un profeta, etcétera. ¿Alguien quería hacerlo? Ok, voy a hacer otra pregunta. Voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Puede usted decir qué es inspiración y qué es profecía? Eso está más sencillo, inclusive. ¿Qué es inspiración, hermano, y qué es profecía? A ver, hermano, no sé si es la hermana Ingrid o el hermano Néstor. A ver, abran el micrófono. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Este, inspiración es como el relatar acerca de algo que observaron y le fueron describiendo en todo lo ocurrido. Y lo profético, pues lo que entiendo que es algo que todavía no había ocurrido, pero, pero que aún se anunciaba, o sea, se proclamaba para que pudieran saber lo venidero. Ok. Hermana Ingrid, ¿quisiera participar o solo el hermano Néstor? Solo el hermano Néstor, hermano, gracias. Ok. Hermano Byron, digan. Buenas noches. Según el video, que la profecía era una intervención divina sobre el hombre para que transmita el mensaje de Dios. Y la inspiración es cuando Dios actúa en... la inspiración es cuando Dios actuó para que se escribiera las escrituras, o estoy mal. Ok. Sí, ya le digo, hermano Ulises. Buenas noches, hermano. Yo pienso que la inspiración es lo que Dios le decía a los profetas que escribieran. Y las profecías es cuando se cumplían lo que estos venían y decían. Cuando esto se cumplían las profecías, esto lo escribían. Entonces, esto podría decir que la inspiración es lo que viene y ilumina a Dios a los profetas. Y la profecía es cuando se cumple lo que estos decían. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Aprovechen, aprovechamos. Hermano, yo Hermana, tengo entendido que lo que la inspiración era la actuación de la redacción de lo sagrado, de lo que venía directo de parte de Dios. Y ya cuando la profecía se daba es cuando ya se proclamaba la voluntad del Señor ya dada, más o menos. ok, gracias. ¿Alguien más, hermanos? Recordemos que todos tenemos que participar. Si no van a participar con esta pregunta, es importante participar con otra. Vayamos preparándonos. Ok, estas son cosas de los oficios que tenían los profetas. Recordemos que hace unos minutos yo les mencionaba que muchos profetas solamente escribieron y otros hicieron ambas cosas. Ambos estaban haciendo la voluntad de Jehová de los ejércitos. Sin embargo, todo lo que ellos hicieron, hermanos, fue para beneficio nuestro, como dice el apóstol Pedro. No obstante, ellos, algunos, eran inspirados por Dios. Es más, hermana Marta, díganos, abra su micrófono, mi hermano. Entiendo que los profetas en el Antiguo Testamento o antes tenían una gran incidencia en muchas de las diferentes actividades que se hacían en cuanto a política, ¿verdad? En cuanto, porque eran los mensajeros, creo, eran los encargados de llevar el mensaje, ¿verdad? O de lo que el Señor quería, o el cumplimiento del mensaje del Señor, pues, y
voluntad del Señor hacia nosotros, pues, o hacia los fieles de aquel entonces. Entonces, los profetas tenían una gran incidencia, tanto política, tanto religiosa, en todos los aspectos en el Antiguo Testamento, porque según lo que he leído, pues ellos eran los encargados de llevar el mensaje. ¿No? Tal vez estos Hermana, oráculos es como lo veo más, ¿cómo le digo? Como adivino, ya no lo veo así como parte del medio o el instrumento que se utilizaba para llevar el mensaje. ok, gracias hermana. Está la hermana Marta tocando la primera pregunta, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito de explicación. Gracias hermana por abordarlo, qué es profeta, qué es un oráculo. Ok, ¿alguien más quisiera participar, hermano? Participemos todos, no importa si nos sentimos que nos podemos equivocar. Pues aquí estamos para aprender, todos nos equivocamos. A ver, hermano Jorge. Bueno, hablando de inspiración, nosotros podemos en términos generales validarlo de que, por ejemplo, algo representativo en Nicaragua fue el Rubén Darío. Y Rubén Darío se inspiraba mucho, lo conocemos que cuando él prácticamente tomaba, entonces tenía inspiración y comenzaba a hacer sus poemas y todos los demás que él escribió. Pero en el caso de la inspiración divina es lo que Dios le hablaba a aquellas personas a inspirarse para luego darlo a conocer. Y las profecías, pues nosotros sabemos que es lo que también inspiraba a los profetas o a los escogidos por Dios para luego anunciarlo algo que no se había dado para luego darse a conocer al pueblo o a determinada acción que Dios quería dar a conocer a través de los profetas o a su elegido. Ok, gracias, hermano Jorge. ¿Alguien más quisiera abordar una de las dos preguntas, hermano Roberto? Sí, hermano, buenas noches. Yo siento, hermano, que cuando hablamos de inspiración, estamos haciendo referencia a ese sentimiento que Dios brindaba hacia aquellas personas que Él había escogido para escribir lo que en su momento Dios le revelaba. Cuando hablamos de profecía, yo siento, hermano, que es el mensaje como tal que un profeta llevaba. Llámese usted si era una profecía que se hablaba de a futuro o era una profecía que se hablaba del presente. Por ejemplo, se condenaba al pecado, eso era en el presente, en el momento, ¿verdad? O se decía algo en el futuro, por ejemplo, va a venir una gran hambruna, va a venir esto, va a venir lo otro. Entonces yo siento que la profecía es como el mensaje que se daba a través de un profeta, ¿verdad, hermano? Vuelvo a repetir, llámese a futuro o ya en el presente, ¿verdad? Gracias, hermano Roberto. Eh, ¿Alguien más quisiera participar de los que no han participado? Hermano, está aplaudiendo nuestro hermano Raúl, pero no sé si quisiera participar. O la hermana Débora, hermano Ronald, levantó su mano, díganos. Buenas noches a todos, bendiciones. Bendiciones. Bueno, yo pienso que la inspiración es como la guía que Dios le da a los profetas y también no solo a los profetas, también a los que escribieron la Biblia, que fueron alrededor de 40 personas. Entonces ellos fueron inspirados, fueron guiados por Dios. Para mí eso sería la inspiración. Ahora, la profecía sería algo como que se va a cumplir, como ya decía el hermano Roberto, que puede ser en el presente o en futuro. Habían profecías que iban a ser a futuro, pero ya se daban a conocer para que se cumplieran después. Entonces, para que el pueblo, todas las personas que creían en Dios, ya supieran cuáles eran las profecías que se iban a cumplir, cuáles eran las profecías que faltaban. Por ejemplo, la profecía de Jesús que iba a entrar montado en un asna, en un asno, un burrito. Esa fue una profecía en el futuro que ya había sido escrita para que ellos supieran que se iba a cumplir. Gracias, hermano Ronald. Hermano,
Diga, hermano Raúl. Tenía problemas con la manito ahí, pues. Ok, no hay problema. Bueno, para mí la inspiración, tanto la inspiración como la profecía son determinadas por nuestro Dios, ¿verdad? En una, decirles tal cosa, que hagan tal cosa, un mandato. En la otra, una posibilidad. Si no hacen tal cosa, les va a caer de tal manera, ¿verdad? Cuando se refiere a actitudes que tenían que cambiar, pero cuando se refieren a Jesús, al Señor Jesús, ¿verdad? Que venía en camino y que era poco comprensible en aquel momento, eh, pues se decía como la cita que dio el hermano ahorita, ¿verdad? Como la cita, hombre, el símbolo de cuando a Moisés se le dice, vas a sacrificar un cordero y no le vas a quebrar los huesos, ¿verdad? Tenía un significado teológico que se iba a cumplir en el Señor Jesús. Para mí esas son las diferencias. Pero además quería opinar sobre otro tema que usted citó, sobre los libros de Reyes, Crónica y Samuel. Sí. Son bien complejos, ¿verdad? Por varias razones. Una, porque tanto en Reyes como en Crónica se habla de dos reinos y a veces de un versículo a otro cambia de un reino al otro, ¿verdad? Usan nombres que para nosotros a veces son nombres extraños, ¿verdad? Son nombres que no son no es José, Pedro, Matías, no, son nombres Aminelec, Abinadar, ¿no? ¿Verdad? Y estos nombres son tanto en persona como en sitios, ciudades, ¿verdad? A veces impronunciables para nosotros, ¿verdad? Hemos tenido que aprenderlo, pero a base de la lectura, pero es una lectura bien compleja, de muchas notas. A veces hay que auxiliarse con alguna lectura adicional, ¿verdad? Ubicarse a qué reino se estaba refiriendo, sea el reino del norte, sea el reino del sur, el rey era en qué periodo, el profeta, a quién estaba destinado, a qué reino. Generalmente mandó profetas para determinados reinos, a veces para ambos, pero habían reyes buenos, reyes malos, reyes que anduvieron de la mano de Dios, reyes que no lo hicieron. Y entonces eso hace esta lectura de crónicas y de ambas crónicas y ambas reyes un poco compleja. Se requiere mucha atención, anotar, ir anotando, porque si uno pierde el hilo, también se pierde en el sentido. Gracias, hermano Raúl. Bien, le quiero hacer un resumen antes de pasar a otra pregunta. En primer lugar, eh, la palabra, la idea de tener en alguna civilización, en algún reino, en algún país, en los tiempos en que Dios hizo a su pueblo Israel, no le pertenecía solamente a la lectura de la Biblia, no le pertenecía ya como fundadora la palabra de un profeta, el trabajo que hacía un profeta. En otros pueblos se le llamaban sabios, sátrapas, oráculos, videntes. Y los gobernantes, como decía nuestra hermana Marta, muchas veces acudían a ellos, los llamaban y les decían cómo poder desentrañar algún problema que se les presentaba. Algunos de estos personajes iban más allá de tener sabiduría humana en las ciencias de esos entonces, sino que consultaban a dioses y a la magia y a otros aspectos de que ya no era del Dios verdadero, por supuesto, porque recuerden que muchos de ellos consultaban a sus propios dioses. Y puedo hablar de los egipcios, tenían sus propios dioses.
Los de Mesopotamia tenían sus propios dioses, hacían sus propios ídolos. Nosotros hablamos que de alguna manera el trabajo profético iniciado con Abraham también tuvo orígenes en la Mesopotamia, porque si ustedes leen en el libro de los Génesis, él venía desde Ur de los Caldeos, pero venía y traía los ídolos de esos pueblos. Es decir, es como que si alguien haya llegado a otro país y se acostumbra a hacer otra idiosincrasia, otra religiosidad y de repente se convierte al evangelio y acostumbra todavía algunos aspectos. Algunos de nosotros venimos de otras religiones y todavía algunas tenemos ideas religiosas como por ejemplo que existen dos matrimonios, el civil y el eclesiástico. Pero cuando ya llegamos a la Sagrada Escritura nos damos cuenta de que existe solo un matrimonio y que no lo oficia la iglesia. O sea, la iglesia no es que creó el matrimonio fue antes que se estableciese la iglesia, antes de la ley de Moisés. Cosas como esa las descubrimos en la Biblia. Entonces, el hecho de saber que un profeta era un vidente, pues sí, se puede decir que era un vidente porque él miraba cosas así como Daniel, él pudo ver el sueño que Dios le reveló, por supuesto, Jehová Dios le reveló, porque dice que no hay otros dioses, como dijo el profeta Daniel, que pudiera revelar los sueños del rey Nabucodonosor. Solamente el Dios del cielo, el Dios verdadero, el Dios único, el Dios auténtico, era el que podía revelar toda la verdad. Entonces, pero también era considerado un sabio, un sátrapa en un pueblo lejano, el profeta Daniel. Sin embargo, al leer nosotros que somos gentiles en el pleno siglo 2000, pues no crean de que no habían profetas en otras naciones. ¿Recuerdan ustedes en el caso de Elías y cuántos profetas de Baal? ¿Y cómo se les llama? 400 profetas de Baal. Entonces, significa de que los filisteos, los amorreos y otras naciones que no eran el pueblo de Dios, tenían también sus propios profetas. En el tiempo, hermano, en que mencionó el hermano Raúl, con el tiempo se fueron separando los samaritanos, el reino del norte, el reino del sur, y al final de los tiempos terminaron los samaritanos y los judíos. Y aunque los samaritanos se habían mezclado con muchas naciones, querían conservar la ley y había un pleito, pero mire, a gran escala, tanto así que ellos crearon su propio templo en el monte Gerizim. Y estaba el templo de Jehová en Jerusalén. Y ellos tenían sus propios sacerdotes samaritanos, pero no eran de la línea de Leví conforme a la escritura, aunque ellos respetaban muchas de las leyes. Y recuerden la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y ella le dijo, ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar. Y Jesús le dijo, bueno, hay que ir a adorar a Jerusalén porque esa era la ley de Dios. Así lo estableció Dios. Sin embargo, vendrá tiempo en que no era necesario adorar ni en Jerusalén ni en Samaria, sino donde quiera que quieran adorar en espíritu y en verdad, ahí Jehová iba a estar. Y es lo que nos toca a nosotros. Pero bien, volviendo al tema, muchos de los profetas a veces no tenían palabra de Dios. Sin embargo, eran consultados por los reyes. Iremos y vamos a pelear contra tal rey, tal reinado. ¿Vamos a ir o no vamos a ir? Y ellos consultaban a Jehová. En muchas ocasiones usaban medios como el efod, el arca del pacto, que servía así como un medio para conectarse con Dios y que Dios dijera qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer. Muchos de los profetas le dijeron a los gobernadores, así ha dicho Jehová. Esa es la palabra más adecuada. Así ha dicho Jehová.
Sin embargo, muchos gobernantes, muchos hombres de Dios, muchas familias desobedecieron flagrantemente la voluntad del Señor. Así de fácil. En contra de lo que Dios había establecido porque no estaban de acuerdo. Sin embargo, el mensaje profético, que esto es importante que lo noten, siempre fue un mensaje de esperanza, aunque desobedecieran la voluntad del Señor y recibieran las consecuencias. Siempre hubo una palabra de Dios. Pero permítame decirle, ¿será que los profetas daban todos los mensajes? Bueno, algunos se retrasaban, como miramos accidentalmente el caso cuando el profeta Daniel hace una oración y su respuesta iba de llegada, y dice las escrituras ahí en Daniel que el ángel que traía la respuesta dice que fue interceptado por Satanás y no pudo dar el mensaje y regresó. Entonces vino el arcángel Miguel y contendió contra Satanás y luego fue dado el mensaje retrasado, pero hubo respuesta. Quizás ha sucedido eso una vez más, no lo sabemos, pero sí nos vamos a enterar en el día del juicio, si eso aconteció una vez más en alguno de nosotros. Lo que sí podemos nosotros conocer que el Antiguo Testamento dice que las cosas reveladas pertenecen a los hombres. Deuteronomio 29:29. Pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Así que nosotros tenemos que trabajar con la revelación. La palabra de Dios ha sido inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Tan importante es esto que si no usamos la palabra de verdad y la vivimos, hermanos, podemos tener condenación porque sabemos que el que sabe ser lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros tenemos más responsabilidad que los profetas. Nosotros tenemos más responsabilidad que Moisés, más responsabilidad que Abraham, porque nosotros tenemos ahora toda la palabra profética acá. Y a veces puede servir para sostener papeles, a veces puede servir para adornar la sala. Para muchos de nosotros la teníamos ahí abierta en un pedestal en nuestros hogares, en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Nos sirve para otras cosas que no son exactamente para guiarnos, pero la profecía siempre trajo un mensaje de esperanza. Eso es algo que ustedes lo van a encontrar en todos los profetas. Siempre había un mensaje de esperanza. Esto es clave, que entendamos que la profecía, aunque fallara el hombre, la palabra de Dios no iba a fallar en su plan, porque Dios tiene un plan a través de una línea de tiempo. Y esa línea de tiempo resolvía los problemas locales y los problemas a futuro, como decía el hermano Roberto. Entonces, muchos reyes consultaban al Señor y decía, ¿qué vamos a hacer en este caso? Y Dios les revelaba qué tenían que hacer. Algunos de ellos fueron muy obedientes, otros desobedecieron y esto les trajo, como les dije antes, dificultades terribles en ellos y en sus familias, porque de alguna manera cuando se desobedecía una profecía, la misma palabra de ellos decía que había maldición hasta la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces se le llamaban maldiciones generacionales porque por el pecado de una persona alcanzaban otra. Tenemos casos como por ejemplo había ley de Moisés que decía que no podías, digamos, caer en pecados como tener relaciones sexuales entre parientes, porque podían llegar a tener consecuencias hasta la 10ª generación, caso que posiblemente lo llevó a escribir el rey David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, que es un tema que ha sido muy trillado por los que llevan la fe católica, que dicen, ve, por eso hay un pecado original, porque David dijo, en pecado me concibió mi madre.
Pero si usted va al Evangelio de Mateo, en la genealogía, en el capítulo 1, y usted cuenta 10 generaciones hacia atrás, conforme a lo que dice Levítico, David era la 10ª generación después del pecado de Judá y de Tamar, por decir algo. Entonces, David era la 10ª generación del pecado del suegro y de la nuera, que de ahí nació los hijos y formaron parte de la genealogía de Jesús, por cierto. Pero había que sufrir las consecuencias del pecado que se concibió entre Judá y Tamar. Judá, el suegro, Tamar, la nuera. Y bueno, de ahí viene la descendencia de Fares y parte de la genealogía de Jesús. Bueno, tenemos mucho que leer en el Antiguo Testamento, pero yo les puedo decir que a pesar de todo eso, aunque eso puede crear una crítica negativa, decir, ¿cómo es posible que los ascendientes de Jesús, ¿verdad? Hacia arriba, descendiente sería Jesús, pero ascendiente sería los que están antes que ti. ¿Cómo es posible que hayan caído en semejantes ejemplos de aberración sexual entre familiares, prohibido por la misma ley de Moisés, la ley del Señor? Bueno, pero también tuvieron sus consecuencias, por supuesto. Desobedecían, le venía el castigo. Sin embargo, el profeta siempre decía que si se arrepentían y se volvían su rostro al Señor, iban a traer reivindicación y había una esperanza de restauración. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios estaba pensando en la salvación de todo el mundo y la salvación venía por medio del pueblo de Israel. Y por eso tenía que mantenerse ese trabajo. Tenemos otra aclaración rápida entre inspiración, que Dios tenía que dejar un mensaje escrito y es algo muy importante que nosotros debemos de comprender. Lo que leemos en el Antiguo Testamento, lo que leemos en el Nuevo Testamento, nosotros no somos los destinatarios inmediatos. No fue escrito para la iglesia ahorita en el año 2024. No, fue escrito específicamente. Primera de Corintios fue escrito a los hermanos en Corintios, allá por el 50 y algo. Y ellos preguntaron en el capítulo 7 al apóstol Pablo, ¿qué pasaría si mi hijo o mi hija se queda sin casar? Bueno, en cuanto a las cosas que me escribiste, fue bueno le fuera. Y comienza el apóstol Pablo a describir las preguntas que no habían sido abordadas por Jesús, ejemplo en Mateo capítulo 19. Y ustedes dicen, pues estamos hablando del Nuevo Testamento, es que también había profetas en el Nuevo Testamento. Inclusive en el tiempo de la iglesia, Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Había profetas, pero porque la profecía tenía que lograrse que a través de los dones sobrenaturales, las personas profetizaran, escucharan qué es lo que tenía que decirse en una y en otra iglesia porque no estaba escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue terminado cerca de concluir el tercer siglo. Imagínense, la iglesia, entendemos nosotros que fue fundada, instituida aproximadamente entre el año 30 al año 35 del primer siglo. Pero el Nuevo Testamento terminó de reunirse aproximadamente terminando el tercer siglo. Y luego algunas iglesias tenían cartas porque, como decía, la carta a los Gálatas, también compártanla con la iglesia que está en tal lugar. Y así se pasaban la epístola de Éfeso a otra congregación y fueron reuniendo hasta compilar después del tercer siglo ya lo que se llama el Nuevo Testamento. Y para ese entonces Dios, en su inmensa sabiduría, ya tenía como concluido, hermanos, el hecho de que los dones sobrenaturales fueran transmitidos a través de las manos de los apóstoles por su imposición o la imposición de las manos. Y los que recibieron la imposición de las manos no podían retransmitir esto, no podían imponer las manos tampoco.
Entonces, los apóstoles que recibieron esto, allá cuando recibieron el Espíritu Santo, en Hechos capítulo número 1, entonces ellos transmitieron a través de la imposición de las manos a los discípulos y muchos discípulos tuvieron esto y por supuesto que más o menos se fueron concluyendo como en el tiempo en que ya se reunió toda la profecía del Nuevo Testamento, que es con la que nosotros contamos. Pero recuerde algo, los escribas escribían así amanuense, a mano, o sea, no había una imprenta. La imprenta fue más o menos creada por un hombre de Alemania, Gutenberg, aproximadamente, si no mal recuerdo, en el siglo XV, y hasta ese momento pues se imprimió. Entonces antes se escribía en pieles, se escribía en papiro, se escribía en pieles de animales, en cuero o en piedra, en muchos de estos materiales, y se hacían copias de copia, de copia, de copia, de copia. Pudiéramos decir que muchos de, de los manuscritos que hoy por hoy, que del Antiguo y el Nuevo Testamento, se cuentan entre los principales, está en el que está en el Museo del Vaticano. El otro, hay tres manuscritos principales: el Vaticano, el Alejandrino y el Sinaítico, si no mal recuerdo. Y unos están en Londres, otros están en Roma y el otro no sé dónde está. Pero bien, algo que es muy importante es de que esos manuscritos no son los originales, fueron copias y de las más confiables. Así que tenemos la palabra profética, como decía el pasaje de la Escritura, más confiable. Eh, y hoy nosotros pudiéramos decir de que solo hay que saber usar la palabra del Señor. Quiero, antes de concluir, preguntarles que cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos que recordar que estamos leyendo un mensaje, como les dije, para otras personas que fueron destinadas, pero que hay un mensaje también para la iglesia en el presente siglo. Porque Jesucristo es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esa palabra también es para nosotros. Sin embargo, debemos de entender que algunas cosas, como decía el hermano Raúl, no las entendemos, ni siquiera conocemos algún lenguaje, alguna palabra, y hay que interpretarla, hay que buscar información adicional, hay que buscar maestros que nos ayuden a poder discernir. Pero los profetas hicieron su trabajo y lo hicieron muy bien. Murieron por su trabajo. Desobedecieron y llevaron las consecuencias. Ellos imprimieron en esa escritura su propio estilo, su propio sentimiento, su propia cultura. Muchos de los profetas fueron reyes, otros profetas fueron artesanos, otros profetas fueron del sector del campo, campesinos, agricultores. Algunos de los profetas que Dios usó, hermanos, fueron muy cultos y otros solamente escribieron y otros hicieron ambas cosas y otros solamente profetizaron. Y algunos de ellos ya en los tiempos del profetismo de Israel, pues terminaron siendo los que escribieron los profetas mayores y los profetas menores. Y eso nosotros los conocemos. Bueno, ¿quiénes fueron los profetas mayores? Ya sabemos, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Daniel, ¿y más? Bueno, el mismo Jeremías que escribió Lamentaciones. ¿Y quién más, hermano? A ver, recuerden, de los profetas mayores. Bueno, se pudiera decir de los profetas menores que escribieron menos, pero eso no significa que no trabajaron más o trabajaron menos, pero sí. Tenemos Amós, Oseas, Miqueas. Eso es algo que recuerdo que en la clase de niños me lo enseñaron en la tabla, que hoy no le enseñan las maestras. No sé si alguna de las hermanas aquí es maestra de niños, pero a nosotros nos enseñaron Génesis, Levítico, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, y ya comenzaba de memoria. Ahora no. Usted le dice a alguien, búscame Miqueas, ¿y dónde queda eso? ¿Dónde está Nahum? Y nadie sabe, no sé, no sé.
En el Nuevo Testamento, por favor, búscame el libro de Tito. No, y existe Tito. No lo saben porque no se saben, debiéramos de aprendernos de memoria. Si no lo sabemos, la tabla cronológica, repetirla y saberla. Pero los profetas menores, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Abdías, Malaquías, Joel y Jonás. Pero antes de concluir, quiero preguntarles, para ustedes, ¿qué es lectura diacrónica y qué es lectura sincrónica? Y con esto terminamos. Pero quiero darle la oportunidad a nuestra hermana Ingrid, a nuestra hermana Débora y a nuestro hermano, a ver, alguien que no ha participado. Ok, ellas, si quisieran participar. ¿Qué es lectura diacrónica y lectura sincrónica? Porque cuando leemos la Biblia tenemos que entender eso para poder entender el mensaje profético. ¿Tienen alguna participación, hermana Ingrid? Hermana Débora. Hermana Ingrid, díganos. Abra el micrófono, por favor. Entiendo que la sincrónica es la que lleva secuencia, si no estoy mal, hermano. La diacrónica la que no lleva secuencia. Es lo que yo entiendo, pero A ver, repítame, no le escuché bien la frase. La sincrónica es. la que lleva, no lleva secuencia. Y la diacrónica es la que lleva secuencia, la que va, eh, lleva una, digamos que como que llegara a una sintonía que va conectada una con otra, lo que entiendo, hermano. Ok. En el caso de la conexión, hermana Ingrid, digamos, la conexión que usted habla se refiere específica. Bueno, usted está leyendo la Biblia. Vamos a mencionarlo como un ejemplo. Usted está leyendo la Biblia. Entonces, ¿qué es la sincrónica? ¿Y qué es la diacrónica? La que lleva secuencia. ¿Quién lleva secuencia y quién no lleva secuencia? Pues yo entiendo que la sincrónica es la que lleva secuencia. Si no estoy mal, o creo que estoy al revés. ¿Ok? Y la crónica es la que no lleva una secuencia. Ok, está bien. Gracias, hermana Ingrid, por su participación. Hermana Débora, ¿quiere participar? La misma pregunta. Pues a mí me parece, hermano, que la sincrónica lleva secuencia, no, pues lleva una dirección. Por ejemplo, si yo busco un tema en la Biblia, yo busco su otros temas que sean referentes al mismo tema. Para mí, voy buscando una sincronización del tema, no hablar de una cosa y de otra. Para mí, pues no sé si eso significa. No Ok. tengo dudas. Ok, gracias, hermana, por su participación, por ambas. Bien, vamos a terminar explicando un poquito esto de la lectura porque nos va a ayudar si leemos lo que yo les estoy animando a leer en los Reyes, en las Crónicas y en las dos partes del profeta Samuel. Número uno, la sincrónica es cuando buscamos llevar un mensaje eh, actual y personal. Estamos leyendo la Biblia y pudiéramos decir, no sé si eso, entiendo que ustedes se refirieron a esa conexión que hablan, refiriéndose a que hay un mensaje para mí en esa palabra, aunque sea Antiguo o Nuevo Testamento. La diacrónica es cuando buscamos a través del tiempo entender un poco la fase que agarró el texto en su tiempo pasado hasta nuestro tiempo. Esa es la diacrónica, es a través del tiempo. Es decir, esto, como decía el hermano Raúl, no entiendo mucho, pero lo investigué. Entendí qué significa alguna especie. Por ejemplo, yo estaba leyendo recientemente las crónicas nuevamente y descubrí una palabra que era desconocida
y me fui al diccionario y escuché de que de los valientes de David, uno usaba un escudo que lo protegía completamente. Era un escudo grande que usted lo paraba y ese escudo le protegía mientras usted volvía a recargar su arco o su bala o su bueno, se me olvidó un poco cómo se llama. En vez del arco también estaba el talabarte. Entonces, mientras usted volvía a poner nuevamente la flecha, entonces se protegía bajo ese escudo que tiene un nombre bien desconocido. Entonces, eso es diacrónico. Reconstruir a través del tiempo qué significaba algo y entenderlo en el presente tiempo. Pero el sincrónico es el que lees una parte de la escritura y tú dices, aquí hay una palabra para mí y la voy a hacer mía. Bien, espero que hayan tomado notas de esto porque es importante entender qué es diacrónico y qué es sincrónico y lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Hermano, una consulta. Dígame, hermano Raúl. En el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, hay es básicamente muchas páginas de genealogía, ¿verdad? Fulanito, hijo de Perencejito, Perencejito, hijo de Sutanito. Sí. Pero de repente hay una oración famosa ahí, la oración de Jabes, Sí. ¿verdad? Después que hay una secuencia ahí de solo nombres y nombres, es hasta medio cansado de estar leyendo nombres y más nombres y más nombres. Y fulanito que fue hijo de Perencejito y así continúa por varias páginas. Hay una oración, eso sería, que es la oración de Jabes, dice, de repente el escritor, ¿verdad? Se detiene y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y se le llamó Jabes su madre porque lo crió con dolor, y dice, y entonces habla de la oración, Padre, bendíceme, ensancha mi territorio, que tu mano poderosa no se aparte de mí, y aléjame del mal para que no me dañe. Y continúa, y Perencejito, hijo de Sutanito, eso sería sincrónico. Pues yo creo ¿Sabe que a qué me refiero, verdad? sí, sí, hermano, por supuesto. Yo pienso que es diacrónico porque algo importante hizo dentro de la genealogía de esa tribu, hermano, fue algo muy importante esa oración. Quedó acuñada ahí, como en otros aspectos cuando se menciona la genealogía y de repente le voy a mencionar, por ejemplo, cuando se menciona los 30 valientes de David y se incluye dentro de los 30 valientes sin hacer tanto énfasis a Urías Eteo. Pero claro, al escuchar nosotros Urías Eteo dentro de los 30 valientes de David, no, recordamos que David lo mandó a matar, o sea, pero estaba dentro de sus valientes, o sea, era el que de los 30 más valientes del rey David. Y sin embargo, eso no limitó a que el rey David lo mandara a matar, ¿verdad? Porque notamos esa trascendencia, hermano. Yo pienso más que diacrónico porque estamos reconstruyendo lo importante que era para el profeta, el escritor, haber puesto a Jabes en una oración dentro de la genealogía. Parece que esa oración fue algo que trazó una marca especial en ese tiempo. Sin duda alguna, porque no hubiera sido puesta ahí. Igual que nosotros hacemos algo sincrónico cuando leemos en el caso de los 30 y notamos que ahí está Urías Geteo. Inmediatamente, como hemos leído, nos recuerda de que, oh, entonces era de los 30 valientes de David y descubrimos eso a través de nuestra lectura. Importante notar Entonces, hermano, podemos decir que el escritor se inspiró a denotar la oración de Jabes. Claro que sí, fue tan importante que tuvo que incluirla. Es más, hermana, algo que es muy importante que nosotros notemos
es de que la inspiración es de los profetas del Señor, es una inspiración de afuera hacia adentro. El hermano, uno de nuestros hermanos, creo que era Jorge, decía acerca de los poetas, pero es una inspiración de adentro hacia afuera. Sin embargo, la inspiración de los profetas del Señor, de Jehová de los ejércitos, era algo que Dios le decía que tenían que escribir y algunas veces ni lo entendieron porque no era para ellos, Ok. era para otras personas, incluyendo para nosotros. La Hermanos, oración está en el capítulo 4, versículo 9, 10, 9 y 10, para ok, los que están interesados. ok, La oración de Jabes, famosa. cite el pasaje, hermano, nuevamente, el libro, capítulo y versículo. Primera de Crónica, capítulo 4, versículo 9 y 10. Gracias, hermano. Gracias. Un buen punto, hermano, de observación. Muchas gracias. Vamos a terminar acá de grabar. Para concluir nuestra clase. Hermano director, si nos puede concluir, por favor. Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración.